Es lo que va a pasar en realidad. Y hay un tema que llama mucho la atención porque hay un montón de ideas en torno a esta elección del Poder Judicial que no quedan del todo claras. Por ejemplo, el fin de semana y durante los días previos hemos estado conociendo esta campaña que llama a no votar dentro de la elección del Poder Judicial bajo el argumento de que no es la única opción y que si no estás de acuerdo, que si nunca estuviste de acuerdo con esta reforma, no tendrías por qué validarla. Y también bajo el argumento de que no tenemos certeza de que los resultados sean respetados porque no los van a contar los ciudadanos. Sin embargo, el consejero del INE, Martín Faz, potosino, publicaba desde hace varios días pues en sus redes sociales un video en donde explicaba que sí los van a contar los ciudadanos. Y por eso quisimos platicar con él. Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Erika, qué gusto saludarte, buen día y un saludo a tu auditorio. A ver, Martín, primero platícanos un poco de cómo va esta elección del Poder Judicial, cómo van los preparativos, cómo se está trabajando desde la autoridad electoral y todo lo que está implicando. Bueno, pues mira, ahorita estamos en la etapa en la que estamos en la búsqueda de los funcionarios, del funcionariado de casilla, para que pueda estar en las 84,000 casillas que se van a instalar. Eh, ya hay un número casi suficiente para cubrir las casillas. Desde luego siempre hay sustituciones de último momento, pero en términos generales estamos bien. Claro, ahora hay mucho menos casillas que en la elección presidencial. Eso pues ayuda a que se tenga el suficiente número de funcionarios, y ha arrancado hace apenas unos días la segunda etapa de capacitación, en la que ya se les da al funcionariado una capacitación muy específica de acuerdo al cargo que va a tener, si va a ser presidente de casilla, secretario o escrutador. Por otro lado, la producción de boletas, pues ya va bien. Por ejemplo, las boletas de ministras y ministros o de magistraturas de la Sala Superior y del Tribunal de Disciplina Judicial ya están al 100%, y ahora en estos días ha dado inicio la impresión de las boletas de las otras tres elecciones, que son un poco más pues complejas porque son más distintas, que son magistrados de circuito, jueces de distrito, y bueno, en ese sentido, desde el punto de vista operativo, las cosas van pues avanzando en los términos previstos, ¿no? Ahora, ¿qué hay precisamente de la confiabilidad de este proceso? Yo lo insisto, hemos escuchado muchas expresiones, Martín, en el sentido de si realmente podemos confiar o no en este proceso de elección. Si se trata de hacer trampa con este tema de las adelantadas particularmente y de cómo pues están usando recursos públicos, no lo decimos a modo de interpretación, ya hay un argumento pues al respecto del uso de recursos públicos para financiar campañas dentro del Poder Judicial. ¿Qué tan confiable es esta elección? Bueno, desde el punto de vista de la fiscalización, pues nosotros vamos a realizar la fiscalización que se realiza siempre, y en ese sentido vamos a estar fiscalizando también las campañas respecto del tipo de recursos que se están utilizando. Se han estado presentando algunas quejas, se están atendiendo y en su momento pues se van a resolver, y desde luego también se hicieron una serie de lineamientos en donde se establecen restricciones, y por supuesto se aplicarán las sanciones que deban hacerse, que pueden ir desde una multa hasta la pérdida del registro. Bueno, desde una amonestación pública, multa, y hasta la pérdida del registro en algunos casos, según sea el tipo de infracción que se cometa. Pero el INE está también fiscalizando, eh, como fiscaliza también a los partidos políticos. Sí. Claro que en esta ocasión la fiscalización tiene un tinte distinto, porque en los procesos ordinarios no solamente la candidatura es responsable, sino también el partido político, y en esta ocasión pues la No, el responsabilidad sí partido. recae única y exclusivamente en los y las aspirantes. No Sí, hay claro. no hay una institución que les respalde en un momento dado ante algún tipo de sanción, digamos. Bueno, no que los respalde, sino que responda también por la candidatura. En su momento, en la fiscalización ordinaria, se sanciona tanto a la candidatura como al partido político. En ese sentido, pues acá es distinto, ¿no? Pero la fiscalización se está realizando, se están recibiendo las quejas, y en un determinado momento se resolverán sobre las mismas.
Ahora, Martín, mucho se ha hablado de si los ciudadanos vamos a contar o no los votos y qué papel vamos a jugar en esta elección, más allá de ir a emitir nuestro voto. ¿Cuál es la realidad sobre este tema? Mira, el punto es que, dada la complejidad de esta elección, en la que, por ejemplo, en el caso de San Luis Potosí va a haber 9 elecciones distintas, son 6 elecciones federales y además 3 elecciones de carácter local. En otros estados habrá hasta 6 elecciones, como es el caso de Tlaxcala, 7 elecciones en otro estado, en otros 3. Entonces, el cómputo y escrutinio resultaría muy complejo, además por el número de aspirantes, de tal manera que en una serie de simulacros que nosotros realizamos, vimos que realizar el escrutinio en la casilla llevaría, además de las 12 horas que en promedio dura una jornada electoral, en lo que llegan las personas, instalan los funcionarios de casilla, me refiero, los funcionarios de casilla instalan la casilla, reciben la votación, en fin, eso se lleva aproximadamente unas 12 horas, y el escrutinio y cómputo, dado que son muchísimas elecciones, muchas más que las del año pasado, cada escrutinio y por el número de candidaturas se podría llevar en un promedio de 4 horas cada uno de estos escrutinios, y si son 9 escrutinios los que hay que realizarse en San Luis Potosí, pues estaríamos hablando casi de un promedio de cercano a las 40 horas, quizás un poco menos promedio o un poco más, porque pues no todo el mundo avanza igual, de tal manera que el funcionariado de casilla tendría que estar las 12 horas promedio más unas 30 y tantas horas, pues eso es imposible, no es humanamente imposible, no se les puede pedir eso al funcionariado de casilla, de tal manera que el funcionariado de casilla va a recibir los votos, los va a clasificar por el tipo de elección, de las distintas 9 formas de elección que hay, porque las urnas van a ser urnas únicas, ¿no? Es decir, vas a votar y vas a meter todos tus votos en una sola urna, no en urnas distintas. Entonces, al final, lo que la ciudadanía, los funcionarios de casilla van a hacer es separar la votación, meter las distintas boletas en sobres, desde luego que van a contar cuántas boletas hay, no los votos, porque los votos, como hay 64 opciones, por ejemplo, en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eso es lo que llevaría a hacer esa diferenciación, ese escrutinio, eso es lo que llevaría alrededor de 4 horas. Entonces, lo que va a hacer es que se van a colocar en sobres, se va a contar, se va a hacer un acta de cuántas boletas se metieron en tanta elección, en esta, en la otra. Esos sobres cerrados se van a llevar a los consejos distritales del INE, que son 300 en todo el país, que son 7 en el caso de San Luis Potosí, hay 2 en la ciudad de San Luis Potosí, 1 en Soledad, en la zona conurbada, por ponerte un ejemplo, y en esos consejos distritales que están conformados por ciudadanos, también, que no son funcionarios del instituto, son ciudadanos apoyados, eso sí, por funcionarios del instituto, ahí es donde se va a hacer el escrutinio, en unas mesas de trabajo como se hacen todos los cómputos distritales de toda la vida, que son, por cierto, los cómputos oficiales. Entonces, efectivamente, la ciudadanía va a seguir contando, es decir, a través de los consejeros y consejeras distritales de una del u INE, otra forma. No va en a la seguir casilla, contando. pero sí en la representación. Martín, tengo que hacer una Sí. pausa, pero si me permites, quiero regresar a seguir platicando contigo porque todavía tenemos muchas dudas de cómo se va a resolver este asunto y quiero detenerme también en esta parte de lo que decías sobre el conteo de los votos y la representación ciudadana. Si me lo permites, voy a la pausa y Sí, regreso por para seguir supuesto. conversando contigo. Estamos platicando con Martín Faz, consejero del INE. Enseguida volvemos. Estamos de regreso y estamos platicando con el consejero del Instituto Nacional Electoral, Martín Faz, y nos quedamos justo en esta parte donde decías, de una u otra forma, sí va a haber, digamos, una observancia ciudadana durante el conteo de los votos. ¿Van a ser mecanismos similares a cuando se realiza cualquier otra elección, aun y cuando no se van a contar en las casillas, Martín? Y también te preguntaría, hablando justamente esto de la observancia ciudadana, ¿cómo va a funcionar el tema de los observadores, de la gente que quiere estar presente en el tema del proceso durante la votación en las casillas? Sí, el procedimiento va a ser, no va a ser similar en casilla, eso sí hay que decirlo, dada la complejidad. Ay, perdón.
pero sí hay la certeza de que en la casilla se va a saber cuánta gente votó por determinada elección, se van a meter en un sobre sin hacer el escrutinio de cada una de las elecciones, y en sobre cerrado se van a llevar a los distritos. Y en los distritos se va a seguir el mismo procedimiento que se ha seguido siempre en los cómputos distritales. Es decir, los consejeros y las consejeras ciudadanos del INE que están en los consejos distritales son los que encabezarán el cómputo, apoyados por personal y por personal del Instituto Nacional Electoral. Así es como siempre se han hecho los cómputos distritales. Entonces, de esa forma se cumplirá con ese procedimiento, y ahí en esos consejos distritales se realizará el escrutinio para saber ahí sí ya cuántos votos obtuvo cada uno de las candidaturas, que pues como sabes pues son muchas, ¿no? Eso por un lado. Y en cuestión de observadores, de hecho, fíjate que tenemos más intenciones de ser observadores electorales en esta ocasión que el año pasado. Cualquier ciudadano, cualquier ciudadana se puede solicitar ser observador electoral. En esta ocasión llevamos casi el doble de solicitudes recibidas. Sí. Llevamos 101,176 solicitudes recibidas a lo largo y ancho del país, y hay que presentar una serie de documentos, darse de alta, aprobar un curso en línea, y ya con eso se te acredita. Entonces eso, pues cualquier persona puede ser observador electoral. Sí. Que puede estar tanto en las casillas como en los cómputos distritales, y de hecho tenemos un número muy muy alto de solicitudes, mucho mayor que el año pasado. El año pasado, si mal no recuerdo, al final solo tuvimos un total de solicitudes como de 60,000, hoy ya traemos más de 100,000. Entonces ese es otro mecanismo a través del cual la ciudadanía puede observar el claro. proceso electoral. Ahora, el tiempo para dar a conocer los resultados oficiales, ¿cuánto va a transcurrir para que podamos saber quiénes habrán ganado ese proceso electoral? Mira, yo creo que, como te digo, cada cómputo se lleva unas 4 horas, considerando los 300. Yo creo que aproximadamente como en unos 2 días se dará, y de acuerdo a elección. En total van a ser unos 10 días que nos vamos a llevar de cómputos para las 6 elecciones federales. En cada estado, pues se llevarán otro tiempo quizás un poco menor, porque hay menos elecciones. En el caso de San Luis Potosí, te decía, solo son 3, hasta un poco menos, pero esas 9 cómputos que nosotros vamos a realizar nos llevarán unos 10 días, pero desde luego primero daremos a conocer los resultados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo creo que nos llevará eso unos 2 días aproximadamente, entre día y medio y 2 días. Hay que considerar que los cómputos van a dar inicio desde el domingo por la noche, no como en las elecciones ordinarias, en las que los cómputos distritales comienzan hasta el miércoles siguiente de la elección, sino que acá desde el mismo domingo, en la medida en que vayan llegando los paquetes electorales a los consejos distritales, en ese momento dará inicio el cómputo, y en la medida en que vayan llegando el conjunto de los paquetes electorales, pues se continuará el cómputo de manera permanente, y yo creo que el de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sería el primer escrutinio que se realizaría, a más tardar en un par de días, quizás en un día y medio aproximadamente. Ahora, consejero, lo que hemos dicho insistentemente en este espacio es que el gran tema es la capacitación a los ciudadanos, no como funcionarios de casilla, no como representantes en las mesas, sino más bien en el qué vamos a votar. Justo esta mañana, Juan Rodríguez nos está preguntando qué es un magistrado, qué es un juez de distrito, qué es un ministro. Dice, no sé si será bueno saber la estructura y qué hace cada funcionario, empezando por ahí, y creo que es la base. Hoy tendríamos que saberlo los ciudadanos, y es que esperamos que vayan a las urnas a votar. ¿Qué hay de esta capacitación, consejero? Pues mira, todos los promocionales del Instituto Nacional Electoral que salen en radio y en televisión, lo que están haciendo justo es explicar cuáles son, qué funciones tienen esos distintos cargos que se van a elegir. No hay spots personalizados de las candidaturas, como ordinariamente ocurre en las elecciones ordinarias.
y todos los spots están destinados a decir cuál es la función que tiene ya sea un ministro o una ministra de la Sala Superior, de la Suprema Corte de Justicia, o bien los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. La publicidad que estamos sacando va en ese sentido, y también hemos realizado un esfuerzo a través de una plataforma que se llama Conóceles. En la parte de atrás de la credencial de lector viene un QR. Sí. Y si tú tomas si tú a través de ese QR puedes entrar a la página del INE, en donde está el área de Conóceles, pero además te van a aparecer las candidaturas que te corresponden de acuerdo a tu sección. Hay algunas elecciones que son generales, ¿verdad? Hay 3 elecciones que son las mismas en todo el país, que son para ministros de Suprema Corte de Justicia, para el Tribunal de Justicia Judicial, y también para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder de la Federación. Esas 3 son iguales en todo el país, pero luego ya varía en cuanto a la Sala Regional del Tribunal Electoral, no se diga para magistrados de circuito y no se diga para jueces de distrito. Entonces, tú a través del QR puedes entrar, te va a llevar a un lugar en donde están todas las candidaturas y desde luego las funciones que tienen, pero además también hay un simulacro, hay un simulador, a través del cual tú puedes ver cuáles son las boletas y cómo va a ser la votación, porque efectivamente pues es una votación compleja, porque tienes 64 opciones para ministros y ministras de la Suprema Corte, 15 opciones para la Sala Superior del Tribunal Electoral, 39 para el Tribunal de Disciplina Judicial, y ya para los otros pues varía en cada estado, pero pues hay un promedio de 30, quizás 20 y tantos. Entonces tú vas a poder hacer un simulacro de tu votación para tardarte lo menos posible, porque eso también es otro tema, cuánto se va a tardar la persona en votar. Sí, claro. Entonces, a través de ese simulador, pues la idea es que tú puedas practicar tu voto previamente. Esta parte del practica todavía no está, la parte de Conóceles ya está, sí, ya puedes ahí tú ver todas las candidaturas y particularmente las que te corresponde. Las del Practica todavía no, porque las boletas apenas están mandando imprimir boletas, por ejemplo, para el caso de jueces de distrito. Yo creo que en el transcurso de esta semana, quizás a finales de esta semana, ya va a estar funcionando el simulador, y ahí tú vas a poder hacer un ejercicio de votación previa que te ayude a tardarte lo menos posible el día que vayas a la votación, porque hicimos un simulacro también de cuánto se tardará el ciudadano en votar, y si bien el promedio es de 10 minutos por cada elector, pues hay quien se tardó hasta 21 minutos, ¿no? Y quien se tardó 5 minutos. Pero sí, va a ser una elección que te va a implicar, es una forma distinta. Sí, sin duda. Martín, no quiero dar por terminada esta entrevista, la quiero dejar abierta a que podamos estar conversando, si nos lo permites, en los próximos días, de todas estas dudas y de todos estos detalles propios de la elección, la primera que vamos a vivir con estas características, y que pues al menos a través de nosotros, y esa es la oferta que te hacemos, que nos use la autoridad para que la gente se pueda enterar de qué va esta elección. Te agradezco mucho, Martín. Un gusto, como siempre, hablar contigo, Erika. Igualmente. Y seguimos en contacto, por supuesto. Claro que sí. Muchas gracias. Martín Faz, consejero del Instituto Nacional Electoral,